días, hermanos. Espero que han disfrutado los estudios estas mañanas. Estamos entrando ya a las partes muy interesantes de Apocalipsis y espero que les está ayudando a entender mejor la palabra de Dios. Dejamos el estudio el jueves en la mañana estudiando las 7 trompetas y mirando la 5ª trompeta. Solo quiero notar aquí algo para ustedes. La 5ª trompeta, comentamos estas langostas entre comillas que hablan de demonios que salen de un lugar espiritual donde están entre comillas las langostas, los demonios, y vienen para atacar a los seres humanos, para generar frustración en la vida, toda clase de desaliento, depresión, y vamos a encontrar, ya se está manifestando ahora, pero se va a ir incrementando, que las personas realmente no disfrutan la vida. Tienen todo lo que quisieran tener, bienes materiales, pero un gran vacío adentro, y los demonios empiezan a atormentar a los seres humanos. No quieren morir, pero tampoco quieren vivir. Y están en esta frustración psicológica, emocional, que genera también toda clase de comportamiento antisocial, contra otras personas, violencia, asaltos, etcétera, que estamos viendo en todo el mundo. Ahora, eso es la 5ª trompeta. Lo que quiero notar con ustedes antes de avanzar un poco más es, si vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, recuerden que estamos mencionando que hay paralelos entre las trompetas y las copas de ira. Las 4 primeras trompetas abarcan ciertos ambientes de la tierra que vienen bajo el juicio de Dios, y esos mismos ambientes se repiten en las 4 primeras copas de ira. Eso no puede ser una coincidencia, así que tiene que ser parte de la estructura del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa con la 5ª trompeta? La trompeta tiene que ver con demonios atacando a los seres humanos para quitarles el gozo de la vida. ¿Qué leemos en capítulo 16 de la 5ª copa de ira? Leamos lo que dice el versículo 10. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. ¿Pueden ver, hermanos, los paralelos con la 5ª trompeta? En primer lugar, al igual que la 5ª trompeta, la 5ª copa de ira tiene que ver con Satanás y su reino. Tiene que ver también con sufrimiento, mas no muerte. Noten eso, se mordían de dolor. Dice, tenían úlceras, pero no habla de morir. Así que, al igual que la 5ª trompeta, las langostas no matan, solo causan dolor. Y podemos notar entonces el paralelo también con la 5ª trompeta, con la 5ª copa de ira. Muy bien, volvamos al capítulo 9, al capítulo 9 de Apocalipsis, y vamos al versículo 12. Recordando que las últimas 3 trompetas son 3 ayes. 3 grandes sufrimientos que van a venir en los últimos tiempos. El primer ay es la 5ª trompeta, esta plaga de langostas demoníacas causando frustración, sufrimiento en la raza humana. Vamos ahora a pasar a la 6ª trompeta, que viene a ser el segundo ay. Vamos a leer qué dice la Biblia y vamos a mirar el mapa para poder ilustrarlo. Estamos en versículo 13. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Recuerden que todas las trompetas tienen que ver con una tercera parte. La sexta trompeta también ahora es matar la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Una cantidad enorme para un ejército. 200 millones de soldados. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos, digamos las dos terceras partes de la humanidad, que no murieron con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí tenemos entonces el segundo ay, que es la sexta trompeta. La trompeta claramente tiene que ver con ángeles al borde, a la margen del gran río Éufrates. Bueno, aquí tenemos un mapa de Asia, y si nos acercamos un poquito, no sé si la nitidez nos va a ayudar a ver, pero aquí tenemos el río Éufrates. ¿Pueden ver ahí? Hay 2 grandes ríos que riegan esta parte del mundo. Palestina está donde está la letra E. Ahí es Palestina, ahí está Israel. El nombre Éufrates se refiere a este río aquí, ¿ok? Babilonia está aquí, o mejor, estaba aquí arriba. Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, era aquí. Babilonia un poco más retirado. 2 grandes ríos que obviamente afectan el movimiento de la población. Al oeste del Éufrates está la tierra prometida. Al oriente está todo el territorio de Asia, que hoy en día abarca la India, la China y Rusia también. Grandes países. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar en esta sexta trompeta? ¿Cuál es la orden? La orden es desatar a los 4 ángeles. La idea es que Dios había colocado 4 ángeles en las márgenes del río Éufrates. Esos ángeles ahora son desatados. El versículo 15 indica este detalle. Los ángeles estaban preparados, noten para qué, para la hora, el día, el mes y el año. ¿Qué significa eso? Significa que Dios tiene la historia de la humanidad minuciosamente destinada. Todo está destinado a ocurrir en el instante que Dios decide hacerlo. Ni antes ni después. Por ejemplo, en Gálatas leemos de la encarnación de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo en forma de hombre. El cumplimiento de los tiempos, la hora exacta en la que tenía que nacer el Mesías, nació el Mesías. En este caso, no solo el año, no solo el mes de ese año, no solo el día específico del mes de ese año, sino la misma hora. Digamos, las 9 de la mañana. Lo que va a pasar si lo tomamos en esta manera, estoy imaginando un poquito, ¿no es cierto?
aquí en la tierra va a haber una situación en la cual hay un tremendo ejército listo para cruzar el río Éufrates. Y a las 9 de la mañana sale la orden del gran general del conjunto y ordena avanzar. Digamos, a las 9 de la mañana. Podría ser 9:25, digamos. Pero resulta que es ahora que el general da la orden para avanzar. Es ahora Dios lo tenía preparado desde la eternidad. Había colocado ángeles ahí para controlar, para que al mismo momento que Dios había determinado, iba a ocurrir esto. El propósito de este juicio es matar la tercera parte de los hombres. ¿Podemos pensar en eso, hermanos? Tenemos ahora una población más o menos de 8.000 millones de seres humanos. 8.000 millones. Si murieran una tercera parte, sería más o menos 2.7 mil millones de seres humanos. Es casi imposible entender una muerte a esa magnitud. Ahora, para efectuar una muerte tan masiva, obviamente necesitas un ejército masivo, poderoso. Y aquí tenemos el número, ¿no es cierto? Dice verso 16, el número de los ejércitos era 200 millones. Y Juan, con esa humildad característica, Juan dice, oí su número, no los conté. ¿Quién va a poder contar 200 millones? Él solo escuchó el número. Él vio una masa de soldados hasta el horizonte. Y alguien le dijo, se supone un ángel, aquí, Juan, hay 200 millones de soldados. Me acuerdo, el pastor en nuestra iglesia predicó Apocalipsis. Y cuando llegó a esta sección, él empezó el estudio bíblico diciendo lo siguiente: hermanos, para predicar esta noche de este pasaje de Apocalipsis, yo he consultado 35 comentarios. Wow, yo quedé impactado. Tenía como 18 años en ese tiempo. 35 comentarios. Wow, qué tremendo pastor. Y luego añadió, y encontré que no estaba de acuerdo con ninguno de ellos. Wow. Así que les voy a dar lo que yo pienso. Así que él predicó. Y al fin de la prédica yo quedé sentado y pensando, eso no me convence tampoco. Así que no me acuerdo qué fue lo que él dijo, ¿no? Pero hay algunas personas que ante la cifra incalculable, 200 millones de soldados, nunca hay un ejército así. La gran mayoría de comentaristas dicen, tiene que ser un número simbólico. El problema con eso es que no parece ser un número simbólico. ¿Qué simbolismo hay en 200 millones? En la Biblia no hay algo significativo en 2 o 20. No es un número simbólico que uno puede mirar en la Biblia. ¿Dónde está la explicación? Así que la regla en Apocalipsis, lo comenté al comienzo, no sé si se acuerdan, la regla para interpretar Apocalipsis es la siguiente. Cuando vemos algo que no entendemos, hay 3 alternativas. La explicación está en la Biblia, y lo tenemos que buscar en la Biblia. O la explicación Dios la va a dar en este libro. Pero si es algo que no está en la Biblia y Dios no lo explica en este libro, la única alternativa que nos queda es, lo vamos a entender cuando ocurra. Y creo que eso es lo que pasa aquí. Creo que nadie va a entender esto hasta que ocurra. Pero a mi parecer, puesto que no parece ser un número simbólico, habría que tomarlo como un número literal. Ahora, el problema para comentaristas a través de los años es que simplemente la raza humana nunca ha tenido ni 200 billones de seres humanos. Pero ahora, ¿qué tenemos?
Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos al este? La India. ¿Cuál es la población de la India? 1.300 millones de personas. ¿Cuántas personas en la China? Parecido, más o menos 1.200 millones. Así que sumando esos dos países, ya tenemos 2.500 millones de seres humanos. Empieza a no ser tan fantasioso pensar que en esos dos países, si hacen una leva, ordenan a los jóvenes luchar, fácilmente tienen 200 millones de soldados. Eso sin considerar Rusia, Japón, Irán, Irak y varios países aquí. Así que me parece que estamos viviendo en una época de la historia del mundo que recién se hace posible una interpretación literal de 200 millones de soldados. ¿Qué más tenemos aquí en Apocalipsis? En versículo 17 leemos ahora una descripción del ejército. Dice Juan, así vi en visión los caballos y a los jinetes. Claro, Juan estaba acostumbrado a los soldados romanos, algunos andaban en caballo. Así que Dios usa algo que Juan estaba familiarizado, pero enseguida vienen descripciones muy extrañas. Dicen, estos caballos tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas también eran raras, eran como cabezas de leones. De su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas tres plagas, el humo, fuego y azufre, fueron muertas la tercera parte de los hombres. Y pueden seguir leyendo de la cola y todo lo demás. Lo más popular hoy en día en los comentaristas, a lo menos cierto grupo de comentaristas, es decir, que aquí tenemos en forma simbólica las armas modernas de la guerra. Tanques, misiles intercontinentales, esos tremendos misiles con varios cabezales. Estados Unidos tiene misiles así, lanzan un misil y cuando llega al aire se reparten en 20 misiles, cada uno una bomba nuclear. Wow. Otros dicen, estos caballos deben ser aviones a chorro con misiles que lanzan y matan masivamente. Confieso que no me convence mucho esa clase de interpretación, aunque no lo descartaría. Me parece que no es necesario tratar de explicar cada detalle aquí. Es suficiente, quiero decir, es un cuadro simbólico de un ejército que va a tener una tremenda capacidad de matar. Y como consecuencia va a matar a una tercera parte de la raza humana. Dos detalles quiero notar antes de avanzar aquí. En primer lugar, noten verso 21. Como consecuencia de este tremendo juicio de Dios, porque la idea es que Dios va a permitir esta gran batalla como su juicio antes del fin. Dios queriendo que la raza humana se arrepienta de sus pecados. Pero ¿qué dice? Verso 21. No se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación, hurtos y demás pecados. Así que esto está mostrando la dureza del corazón humano. ¿Se acuerdan lo que pasó con Faraón? Que vinieron las plagas de juicio, murieron muchos en Egipto, pero Faraón no se arrepintió. Va a pasar, dice Dios, pero en escala mundial hacia los últimos tiempos. Otra pregunta interesante es, si tienes un ejército de 200 millones de soldados juntándose para cruzar el río Éufrates, ¿a quién van a atacar? La Biblia no dice, pero se supone que no vas a enviar un ejército tan grande
para atacar un pequeño país. Algunos dicen, estos vienen para atacar a Israel. Pero Israel tiene 10 millones. No vas a enviar 200 millones para atacar a una población total de 10 millones. No tiene sentido eso. Así que lo que la Biblia nos está invitando a especular es que un ejército de similar proporciones está esperando el otro lado. Es decir, va a llegar una situación mundial en la cual dos grandes partes de la humanidad se van a chocar. ¿Y dónde van a chocar? Precisamente por la zona de la tierra prometida. ¿Cómo llamamos eso? Una gran batalla, los últimos tiempos. ¿Cómo lo llamamos? Armagedón, ¿no es cierto? Armagedón. Así que parece que esto es una descripción de la antesala de la gran batalla de Armagedón. Ahora, si vamos a las copas de ira, en el capítulo 16, vamos a ver ahora cuál es la sexta copa de ira. Estamos notando los paralelos entre las trompetas y las copas de ira, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la sexta copa de ira? Estamos en capítulo 16 y el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ah, interesante. La sexta trompeta tiene que ver con Éufrates. Y la sexta copa de ira también tiene que ver con Éufrates. El agua de esta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí está la cabeza del ejército, ¿no es cierto? Los reyes del oriente, de toda esta zona. Ahora, dice el verso 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora miren versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Ahí está entonces claramente Armagedón. Pero ¿quién manda a traer a este ejército? Dice el versículo 13, vi salir de la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Para entender eso, habría que ir al capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a estudiar eso más adelante. Pero solo para adelantar ahora. Va a llegar, dice la Biblia, un momento en la historia del planeta Tierra que el anticristo va a aparecer. Aquí el anticristo es la bestia. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo, el falso profeta es el gran líder religioso que trabaja al lado del anticristo. Así que estos tres, Satanás, el anticristo y el falso profeta, se van a encargar de llamar este tremendo ejército del oriente para pelear. Pero ¿por qué lo hace? Se supone que va a pelear contra alguien. Y tiene que haber otro ejército del otro lado que van a encontrarse en la gran batalla de Armagedón. Pero quiero que noten, hermanos, entonces, la sexta trompeta habla de un ejército masivo, 200 millones al lado del río Éufrates. La sexta copa de ira habla de reyes del oriente congregados al río Éufrates para la batalla de Armagedón. Hagamos una pregunta. ¿Será que la Biblia está hablando de dos Armagedones? Ahora, las personas que insisten en interpretar Apocalipsis en orden cronológico argumentan eso, tienen que argumentar eso. Porque si en capítulo 9 hay un Armagedón y capítulo 16 va a ocurrir después, tiene que haber otro Armagedón. Lo que nos complica más la vida todavía
es si vamos al capítulo 20 de Apocalipsis. Porque miren lo que encontramos en capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, noten esto, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. No para una batalla, para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Ya el ejército que va a venir es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Ahora, ¿dónde queda Gog y Magog? Gog y Magog quedan por esta zona aquí. Es el oriente. Así que, hermanos, resulta entonces que Apocalipsis habla de 3 Armagedones. Uno capítulo 9, otro capítulo 16, otro capítulo 21. Si es que Apocalipsis es en orden cronológico. Pero si no lo es, como estamos argumentando. Aquí es importante notar la gran diferencia en cómo Pablo escribe sus cartas y cómo Juan escribe. Pablo tiene lo que se llama un pensamiento lineal. Él empieza en punto A, va a punto B, a punto C, a punto D y al final. Es como una escalera que va en una sola dirección. Así piensa Pablo, así escribe sus cartas. Pero Juan tiene otra estructura. En vez de una escalera que va de frente así, es como un caracol. ¿Saben lo que es una escalera caracol, cierto? Subes, das la vuelta y terminas arriba de donde estabas antes. No te has movido en forma horizontal, solo vertical, y sigues subiendo. Eso es Apocalipsis. No estamos avanzando en tiempo. Estamos dando la vuelta y venimos al mismo tiempo. Así que la trompeta llega a Armagedón. Avanzamos un poco más, 7 copas de ira, Armagedón. Avanzamos un poco más, el milenio y ahora Armagedón también. Yo creo que eso es una forma mucho más correcta de interpretar Apocalipsis. Ya he dicho que Apocalipsis no está en orden cronológico. Capítulo 12 de Apocalipsis es el nacimiento de Cristo. Capítulo 6 de Apocalipsis es el fin del mundo. Está en desorden. Porque Dios escogió revelar estas cosas en forma reiterativa, repitiendo para que quede claro lo que va a pasar. Vamos subiendo el caracol. Al acercarnos al fin es más intensa la cosa. Pero todo termina con este Armagedón. ¿Okay? Esa es la 6ª copa de trompeta, el segundo año. Terminamos ahora con la 7ª trompeta, que es el tercer año. Ahora, cuando yo leí la 7ª trompeta, yo quedé un poco confundido porque pensé, ¿dónde está el ay aquí en la 7ª trompeta? Hay que avanzar al capítulo 11. En capítulo 11 tenemos la 7ª trompeta en versículo 15. Miren lo que dice. El 7º ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, el 7º sello en el capítulo 8. El 7º sello, hay silencio en el cielo, seguido por oración y adoración. Aquí tenemos lo mismo otra vez en la 7ª trompeta. No hay silencio, pero hay el reino anunciado y hay adoración en el cielo. Pero yo pensé, ¿pero dónde está el ay? Porque aquí vemos los creyentes son llevados a la presencia de Dios. Pero ¿dónde son llevados? Son llevados a la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí está el tercer ay de la trompeta, el versículo 18 del capítulo 11. Se airaron las naciones, Armagedón,
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Pero miren qué más, y de destruir a los que destruyeron la tierra. El tercer ay, ¿qué es? El tercer ay es el juicio final ante el gran trono blanco. Los ayes anteriores mataron una tercera parte de la humanidad. Este ay va a acabar con todos. Por eso es el peor de todos. El primer ay, la tormenta de los demonios. Terrible. Segundo ay, Armagedón. Peor todavía. Tercer ay, el juicio final del trono de Dios. Absoluto. Aquí ningún pecador se salva. Todos juzgados por la eternidad. No la muerte física, la muerte espiritual, la condenación por toda la eternidad. Eso es horrendo. Así que las 7 trompetas terminan aquí. Miren las últimas palabras del versículo 11, del capítulo 11. El templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y qué viene ahora? Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, grande granizo. ¿Qué es eso? Dios descendiendo sobre la tierra. Los 7 sellos terminaron con eso. Las 7 trompetas terminan con esto. Y cuando llegamos a las 7 copas de ira, terminan con lo mismo otra vez. Cada secuencia de 7 termina con el fin del mundo. Dios baja a la tierra y manifiesta su presencia con relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Lo que estamos viendo, hermanos, es que Apocalipsis es un libro increíblemente estructurado. Y tenemos que estudiarlo en detalle. Tenemos que aprender a relacionar las partes. Es el libro más complejo para entender. Pero una vez que empezamos a notar la estructura, la interpretación se vuelve más clara y la cosa se empieza a entender mejor. Espero que ha sido así para ustedes esta mañana. Lo dejamos para esta semana entonces. El siguiente lunes vamos a ir al capítulo 10 y al capítulo 11 para estudiar el paralelo entre este paréntesis y el paréntesis entre el 6º sello y el 7º sello. Tan fascinante y complejo es el libro de Apocalipsis. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Damos gracias a Dios por 2 cosas. El tremendo poder que Él tiene para haber programado todo esto antes de la fundación del mundo. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para cambiar en lo más mínimo el plan que Dios se ha trazado. Y en segundo lugar, hay que alabar a Dios por la profundidad de su pensamiento, que nos da un libro como Apocalipsis, que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar para tratar de entender la mente de Dios en esta revelación. Y hermanos, esto es Dios explicándolo en forma sencilla para que lo entendamos. ¿Te imaginas los misterios de Dios? Si esto es tan complicado, para mostrar, hermanos, que la mente de Dios no es como la nuestra. Él piensa mucho más elevado que nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos bendecir tu nombre esta noche y reconocer que estamos frente a un Dios omnisciente. Padre, no podemos empezar a entender la profundidad y el alcance de tu sabiduría y tu conocimiento. Como dijera el apóstol Pablo, insondable son los pensamientos de Dios. Y terminamos la clase, Padre, expresando esa nota de alabanza a tu nombre. Solo un Dios con tus características podría planificar y ejecutar un plan maestro para todo el universo tan grandioso, en la cual cada ser humano tiene su parte. Todo este plan global implica vidas de cada uno de estos millones de personas. Y tú tienes cada vida bajo tu control.
queremos alabarte y bendecir tu nombre esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.